Amén, mis hermanos. Como saben, como dijo mi pastor en un momento, el motivo de estas clases es la preparación bíblica para la futura membresía de Trono de Gracia. Y este viaje nos tomará aproximadamente 6 clases que vamos a ir desarrollando en los meses siguientes. Lo que queremos lograr con estas enseñanzas es que conozcan nuestra postura según las Escrituras, según la palabra de Dios, según la Biblia, de lo que es una iglesia. Amén. Eso es lo que queremos lograr aquí, lo que es una iglesia conforme a la Escritura. Así que comencemos. En enero del 2012, un joven estadounidense de 22 años de edad llamado Jefferson Beckett publicó un video en YouTube titulado ¿Por qué odio la religión y amo a Jesús? Inmediatamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Este video, como fue tan popular, los medios de comunicación como The Washington Post, CNN, CBS, dieron eco de este video. Repostearon este mensaje por su alta popularidad entre el cristianismo moderno. Y hasta el día de hoy este video tiene 35 millones de reproducciones. ¿Se imaginan eso? 35 millones de reproducciones. ¿Por qué creen que este video ha recibido tanta atención? Y es básicamente la afirmación de odiar la religión, pero amar a Jesús, lo que llevó a que este video tomara tantas reproducciones, que se convirtiera en tendencia en las redes sociales, porque esto es un reflejo de la espiritualidad del momento que estamos viviendo. Odio la iglesia, odio la religión, pero amo a Jesús. Cuando se piensa en la religión, actualmente se describe como reglas, dogmas, sacerdotes, instituciones que no cambian. Eso para muchos es la religión. Por eso es que las personas parecen odiar eso. Lo odian. Odian las restricciones, odian las reglas, odian los dogmas, odian los mandamientos. Ve como si eso fuese un encierro para ellos. Ellos solo quieren amar a Jesús. Yo quiero solamente amar a Jesús. A la iglesia, no a Jesús. Porque todo eso parece un obstáculo para amar a Jesús. Y esto suena lindo. Esto parece sabio. Esto parece incluso sabio. Oh, sí, qué espiritual se escucha eso. Odio las instituciones, odio la religión, pero amo a Jesús. Algunos que escuchan solamente la palabra iglesia hacen rechinar sus dientes de ira. No me hables de la iglesia, simplemente se voltean y se marchan. No quiero saber nada de iglesias. Háblame de Jesús, pero no de la iglesia. Estos se preguntan, ¿qué tan importante realmente es la iglesia en este momento? No solo se trata de amar a Jesús. Al final solamente es amar a Jesús, ¿verdad? Y para sonar algo bíblico, utilizan textos fuera de contextos, como el de Mateo 18 al 20, que dice, porque donde están dos reunidos, y con un tono espiritual, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Mira, cuando se reúnen 2 o 3 cristianos, Dios está con ellos. Y esto es una verdad teológica, pero ese texto está utilizado fuera de contexto. De hecho, ese texto, Dios le da la autoridad a la iglesia local de tomar una decisión conforme a sus escrituras, de decir, por ejemplo, la excomulgación. Han tomado la sabiduría de la palabra de Dios para comulgar a la decisión que ustedes tomen, yo estoy con ustedes, conforme a la sabiduría que da la misma palabra. Texto fuera de contexto. Por ende, no es de extrañarnos que un video como este, tan popular, 35 millones de reproducciones actualmente, lo pueden buscar. Si nuestra cultura piensa como algo de esto. No me gusta la religión, pero amo a Jesús. Prácticamente ese fue el título de ese video. No amo la religión, pero sí amo a Jesús. No amo la iglesia.
Odio a la iglesia, odio las instituciones, odio las reglas, odio los dogmas, pero amo a Jesús. Obviamente para ellos, la iglesia y su falta de entendimiento de la misma la hace irrelevante. Para ellos, la iglesia es irrelevante. Pero la pregunta que quiero contestar esta tarde es esta. Y aquí me vas a ayudar con la lámina 1, mi hermano. ¿Pueden los cristianos estar bien con Dios y desestimar la iglesia? ¿Pueden los cristianos estar bien con Dios y desestimar la iglesia? La respuesta corta es no. No puedes estar bien con Dios y desestimar su iglesia, porque la iglesia es fundamental en el plan de Dios. La iglesia es una institución que nació en la mente de nuestro Creador para la expansión de su reino. Hablar de Dios es hablar de su iglesia. Hablar del Espíritu Santo es hablar de su iglesia. Hablar de Cristo es hablar de su iglesia. Y hablar de la iglesia es hablar del instrumento que utiliza Dios para que su reino sea manifestado en este mundo. Hablar de la iglesia es hablar del reino de Dios. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué creen ustedes que es una iglesia? Una pregunta abierta. Mano. Amén. Banana. Muy bien. Hermano Carlos. Amén. ¿Y todo eso que han dicho es verdad? ¿Alguien más? Amén. ¿Ve? Complementa, sí, mi hermana. Columna y baluarte de la verdad. Y todo esto es verdad. Esto va unificado. Hoy vamos a especificar, a profundizar lo que es una iglesia. Porque, repito, queremos que ustedes salgan de aquí con un conocimiento sólido, porque si son cristianos tienen que saber qué es la iglesia. No es opcional. No es simplemente porque van a entrar al trono de gracia. No es opcional. El cristiano tiene que saber qué es la iglesia. Así que para ello voy a utilizar primero una ilustración. Imaginémonos esto por un momento. Que somos astronautas. ¿Se imaginan? Imaginemos aquí. Somos astronautas. Parte de una misión de la NASA que va a viajar a la Luna. Estos astronautas estuvieron preparándose años y años, pasando pruebas, estudiando, capacitándose. Para años y años. ¿Y saben qué? Llegó el día del lanzamiento. Llegó el día de que van a despegar hacia la Luna. Ellos están enfocados, están en la nave, están moviendo sus instrumentos, vamos a despegar a la Luna. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan ese escenario? Pero de repente pasa algo. El capitán de la nave, cuando voltean a la derecha, está frenéticamente pasando un libro, las páginas una y otra vez, hacia adelante y hacia atrás. Frenéticamente. Y el libro que está leyendo está titulado como ¿Cómo despegar un cohete sin morir en el intento? Era el capitán. Imagínense ese evento. ¿Cómo despegar ese cohete sin morir en el intento? ¿Qué es esto? ¿Se imaginan eso? Una locura. Mis hermanos, ¿por qué esta ilustración? ¿Por qué? Porque a veces estamos tan emocionados en comenzar una actividad, y no quiero quitarle la emoción,
que nos embarcamos como ese capitán sin saber la profundidad de los detalles, los cuales son importantes. Y en este caso es importante, es necesario saber definir, y su definición, lo que es una iglesia antes de despegar el viaje de Trono de Gracia, antes de despegar lo que es una iglesia local, antes de despegar. Quizás algunos nos motivan las actividades, la pasión por esto. ¡Wow! Sí, yo quiero ser parte del Trono de Gracia. Pero sé que es una iglesia. Que no nos pase como ese capitán. Tenemos que saber cuáles son los detalles. ¿Qué es una iglesia para estar seguro de dar el paso? Sí, yo estoy capacitado para embarcarme en este viaje. Amén. Así que repitamos la pregunta. ¿Qué es una iglesia? La palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, por lo cual es un buen lugar para comenzar y para descartar lo que no es una iglesia. Una iglesia, mi hermano Carlos, ¿es un edificio? No es un edificio. Actualmente podemos pasar por el frente y se hace común. Ah, mira, aquí está el Trono de Gracia en este edificio, ¿cierto? Pero en un sentido bíblico, eso está lejano a la interpretación que le da el Nuevo Testamento de lo que es una iglesia. Porque un edificio podría dejar de existir, pero la iglesia permanecería. Nos pasó a nosotros. Nos mudamos de local, del Paraíso, a Santa Mónica. Trono de Gracia no se quedó en el Paraíso. Trono de Gracia está en Santa Mónica, porque la iglesia no es el edificio. Acompáñenme a Romanos 16, verso 3 al 5, por favor. Romanos, capítulo 16, verso 3 al 5. Por favor, ¿alguien que lo lea? Sí, 16, verso 3 al 5. ¿Sí? Amén. ¿Ven lo que estamos diciendo? No es un edificio. Sería muy raro ver a Pablo diciendo, salúdame a esa pared que lo extraño. Oh, ¿cuánto vi ese techo en el momento que estaba ahí? No, se estaba refiriendo a personas. Eso es la iglesia. Salúdame a la iglesia que está en su casa. Personas. Ahora, la palabra iglesia en griego koiné del Nuevo Testamento, es la palabra eclesía. Hermano, la segunda lámina, por favor, ahí lo ven. La palabra griega iglesia en el Nuevo Testamento es eclesía. Así se escribe en la traducción. ¿Qué significa? Una reunión o una asamblea. La iglesia es fundamentalmente un conjunto de personas. Eclesía. Ahora, surge una pregunta, si es un conjunto de personas, una reunión, entonces, si se forma un grupo de amigos cristianos que se juntan a ver una película en el cine, ¿esto es una iglesia? Es una reunión, se están reuniendo un grupo de cristianos. No, esto no es una iglesia, esto no es una iglesia local. Aunque ellos son parte de la iglesia universal, como decía mi hermana, no están reunidos como iglesia local. Entonces, puedo utilizar una definición, y aquí la siguiente lámina, mi hermano, que captura lo que es una iglesia local. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino.
por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Cuando tú te reúnes, por ejemplo, a comer con algunos amigos cristianos en un restaurante, tú te estás reuniendo no en el nombre de Cristo, sino en el nombre del hambre, en el nombre de la socialización, en el nombre de crear un vínculo, pero no te estás reuniendo intencionalmente en el nombre de Cristo. Aunque pueden hablar temas teológicos importantes, no se ministrará el Evangelio como el centro de la reunión, ni se darán ordenanzas, pues la Santa Cena y bautismo. No vas a ir a un cafetín o a un restaurante a bautizar y a comer la Santa Cena ya, ¿verdad? No, porque no se está reuniendo en el nombre de Cristo. Está bien que eso es comunión cristiana, y está bien, tenemos que ser sal y luz en donde sea, y está bien, pero eso no es una iglesia. Ahora, ¿cómo esta iglesia, que comentábamos hace rato, tiene que ver o tiene una relación con el reino de Dios? ¿Cómo la iglesia local tiene conexión con el reino de Dios? No es algo aparte, realmente tiene que ver todo. La iglesia tiene que ver, está relacionada absolutamente con el reino de Dios. En el Nuevo Testamento, el tema más importante, sobre todo en los evangelios, es el reino de Dios. La iglesia es descrita de esta manera: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Repito, la iglesia es descrita como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Esta definición es el corazón de la iglesia misma. Es el corazón de la iglesia misma. ¿Por qué? Porque la iglesia, y esto es sumamente importante que lo entiendan. Aquí mi hermano, si me ayuda con la próxima lámina. Porque la iglesia muestra la imagen de Dios en el mundo. La palabra clave aquí va a ser imagen. De hecho, esa palabra la vamos a utilizar para desplegar toda la verdad desde la creación hasta la glorificación. La palabra clave, quiero que se la memoricen, imagen. ¿Cuál es la palabra clave? Imagen, correctamente. Así que empecemos este despliegue ahora por toda la Escritura. Empecemos con la creación. Por favor, acompáñenme a Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Están todos allí? Dice la palabra de Dios. Este pasaje es conocido como el mandato cultural. Aquí no vamos a profundizar mucho este tema, pero sí vamos a buscar la palabra clave. Cuando la leamos y la encuentran, me avisan, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios crea el hombre para ser un reflejo de él mismo. Y como es un reflejo de él mismo en la tierra, lo pone a gobernar la tierra, a jugar las bestias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el énfasis que vamos a hacer es que el hombre fue creado para ser un reflejo de Dios, para ser la imagen del Dios viviente en su creación. El hombre y la mujer fueron creados con el propósito de ser la imagen de Dios. Y todas las cosas, absolutamente todas las cosas que desempeña en esta tierra, por lo menos antes de la caída, hacerlo perfectamente, tenían que reflejar la imagen de Dios. Desde el matrimonio, obrar, trabajar, absolutamente nada. El propósito de la humanidad en esta tierra fue y es ser la imagen de Dios, representar su carácter en la tierra. Creación. Ahora vamos a caída. Génesis 3:6.
¿Están allí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido y él, cual comió así como ella. Básicamente, aquí fue la caída. Pecaron los dos. Ellos decidieron voluntariamente, porque era un hombre y una mujer perfecta, sin defecto, intencionalmente dijeron, ya no queremos representar al gobierno de Dios, ya no queremos ser la imagen de Dios en esta tierra. Nosotros a partir de ahora vamos a autogobernarnos. Somos una imagen distorsionada ahora de Dios. Porque después que cayeron en pecado, ellos aún eran portadores de la imagen de Dios, pero una imagen distorsionada. Un reino distorsionado. Y a partir de ahora, el reino de Dios y el reino distorsionado de la creación entraron en conflicto. Creación, propósito para que fueran la imagen. ¿Qué pasó en la caída? Esa imagen se distorsionó. El próximo, Israel. Dios aún está comprometido con su plan, el cual era que los hombres vivieran conforme a su imagen. Este plan o esta imagen deberían llevar la gloria de Dios en toda la creación, pero cayeron. Pero como Dios está comprometido con ese plan, inmediatamente después de la caída, ofrece un reconciliador, un restaurador, un salvador, lo que conocemos como el protoevangelio, Génesis 3:15. Y dice la palabra, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, la simiente de la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de un futuro Mesías que restaurará. Según Dios, él promete que vendrá un Salvador que pondrá fin a la imagen distorsionada del pecado y establecerá nuevamente la imagen de Dios. Y para lograr esto, Dios utiliza medios, ¿cierto? Y uno de estos medios es el pueblo de Israel. Aquí vemos como la imagen va tomando otra forma y es hijo. El pueblo de Israel es llamado hijo. Uno de los muchos ejemplos son Éxodo 4, 22, 23. No lo busquen. Aquí Dios llama al pueblo, a la nación de Israel, su hijo. Israel es llamada su hijo. ¿Por qué un hijo? ¿Por qué ustedes creen que es llamado hijo Israel? Acuérdense la luz que estamos viendo. ¿Por qué creen que es llamada Israel mi hijo? ¿Qué hacen los hijos? Deberían obedecerlo. No estamos hablando como si fuesen la caída. Deberían obedecerlo, exactamente. Exacto, deberían. ¿Pero por qué? Porque un hijo debería reflejar el carácter de su padre. Los 10 mandamientos comienzan de la misma forma. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? No lo busquen, simplemente lo que se recuerden. Amarás a tu Dios. Segundo mandamiento. ¿Notarás qué? Imagen, la palabra clave, imagen. ¿Por qué? No te harás imagen ni lo que está arriba en el cielo, porque Dios está interesado que el hombre y la mujer representen su imagen. Por eso es que dicen básicamente esto. Ya por fin entendí por qué ese es el segundo mandamiento. Sí, Dios está contemplando su plan siempre. Por eso es que no podemos ver la Biblia como un montón de libros desconectados, sino libros, gracias mi hermano, sino como un montón de libros conectados. Los 10 mandamientos dicen, no te harás imagen de lo que están arriba en el cielo ni abajo. Ustedes deberán ser la imagen que refleje mi carácter. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y si adoras a otras imágenes, le dice al pueblo de Israel, y si fallas en mostrar la imagen de Dios, serás expulsado de la tierra. Y pasó exactamente lo mismo.
Otra vez pasó lo que pasó en el Edén. No representaste mi imagen correctamente, y ahora serás expulsado de la tierra, fuera. Pero, ahora una pregunta. ¿Hay alguien que representó perfectamente la imagen de Dios? ¿Quién? Jesús Cristo. Acompáñame a Mateo 3, verso 17. Mateo capítulo 3, verso 17. Amén. ¿Están ahí? Ok. Y hubo una voz de los cielos. ¿De quién era esta voz? Del Padre, de Dios, que decía, este es mi ¿qué? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este sí es mi Hijo que yo tengo complacencia. Me complazco con Él. Él sí puede llenar mi estándar. Me regocijo en mi Hijo. Él es el Hijo perfecto del Padre. Por eso es que lo llaman el Hijo perfecto. ¿Ve cómo se conectan desde la creación? Él es mi Hijo. Él sí está representando mi imagen, la imagen de mi carácter en esta tierra, en este mundo, el cual yo creé para eso, para extender su gloria. Por eso es cuando vivimos conforme a la verdad de la Escritura, lo que hacemos es extender la gloria de Dios. Nos estamos comportando como el carácter que deben tener los hijos de Dios. Ahora, en Cristo, por fin tenemos al Hijo, que perfectamente hace la voluntad de su Padre. Él es la imagen perfecta de Dios, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él representa perfectamente. Él es el hombre que debe de ser. Él es el, Él es el Hijo que debe de ser. Él es perfecto. Por eso es que en Cristo no hay perfección. Y aquí donde todas esas doctrinas de que Cristo era imperfecto, no puede serlo. Él representaba perfectamente. La perfección del Padre dice, me complazco en ti. ¿Y Dios es imperfecto? ¿Dios es imperfecto? No, por eso no se puede complacer con nada que no sea la perfección. Decía alguien que Cristo es el hombre que ahora refleja perfectamente a Dios a todos nosotros. Él es la verdadera imagen de lo que debe ser un hijo. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con todo esto? ¿Cómo se conecta esta verdad a la iglesia? Ya entendí que el Hijo es perfecto, que Dios creó al hombre a su imagen para que representaran su carácter en la tierra. Y después de la caída, el único que podía hacerlo era Cristo. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Una vez más, todo. Acompáñenme a Romanos 8:29, por favor. Aquí voy a necesitar a alguien que me ayude a leerlo. Moisés. ¿Está la palabra clave ahí? ¿Cuál es la palabra clave? Exacto. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo es la imagen de Dios perfectamente y ahora la Escritura nos está diciendo que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos a su imagen. Por medio de Cristo, nuestro propósito como iglesia es extender las buenas intenciones de Dios a través de la vocación, los dones, los cuales deben reflejar el carácter de Dios en toda la creación. ¿Ve cómo se conecta esta realidad con nuestra vida diaria? El cristianismo real, no el cristianismo dominguero. Cómo tú te comportas
fuera de estas paredes, ya sabemos que esto no es la iglesia son ustedes. Ustedes deben estar reflejando el carácter de Dios. Reflejando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque están reflejando el carácter de Cristo. Tú y yo, mi hermano, debemos ser la imagen de Cristo. Ese es el estándar de Dios. Debemos ser la imagen de Cristo. Wow, hermanos, pero esto es casi imposible. No lo debemos hacer perfectamente, pero sí intencionalmente vivir bajo su estándar. Intencionalmente. Por eso es que necesitas una iglesia local, el cual te debe equipar para vivir como un creyente. Sin la iglesia, literalmente morirás. Y en todos los sinónimos que encuentres, literalmente morirás. No podrás equiparte. Sin la iglesia local, morirás. Ahora por último, la gloria. Primera de Juan 3:2 dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, hablando de la segunda venida, seremos semejantes a Él. Nuestro propósito en esta tierra, cuando creemos en Cristo, es reflejar su carácter, pero no lo vamos a hacer perfectamente. Pero va a haber un momento que sí lo vamos a hacer perfectamente. Dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día va a rehacer la creación, cielos nuevos y tierra nueva. Ese día va a llegar. Ese día tiene que ser un gozo para nosotros. Señor, tu corona en esta vida. He llegado hasta el final, luchando, tratando intencionalmente por medio de tu poder y de tu Espíritu Santo que mora cada uno de nosotros, vivir bajo tu estándar, ser ese espejo no distorsionado, sino un espejo que realmente viva conforme a tus verdades. Yo quiero tener ese mismo carácter. Y ese es el propósito. Y solo allí, en la glorificación, seremos espejos perfectos que reflejan su imagen perfectamente, solo en la glorificación. Así que, mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Dios creó la humanidad para mostrar la excelencia de quién es Él. Punto 1. 2. ¿Adán y Eva lo lograron? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo lograron? Gabriel. Adán y Eva lograron vivir según bajo el estándar de Dios, reflejaron la imagen de Dios. Sí, o sea, pero estoy hablando de si permanecieron en el propósito de Dios en su creación. No, para nada. Ellos cayeron. Tampoco lo hizo Israel. Pero Jesús lo hizo. Jesús vino a revelar a Dios y Jesús vino a salvar, a restaurar el plan de Dios. Y esto es una conexión legítima. Y ahora cuando las personas, los cristianos, tienen esa nebulosa, pero ¿cómo glorifico a Dios? No conozco sus planes, no conozco el llamado que tiene para mí. Mis hermanos, es que uno no conoce la Escritura. La Escritura dice que tu plan en esta tierra, el propósito que Dios nos creó, es vivir conforme al estándar, a su carácter, en todas las decisiones que tomemos, en todas las vocaciones, en todos los trabajos, en todas las cosas que hagamos. Tu propósito en esta vida es reflejar el carácter de Dios. Y 5. Ahora la iglesia está llamada a reflejar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo. A todo el universo. Está llamada a declarar en palabra, y esto es fácil, y acción, aquí lo difícil, y acción, su gran sabiduría y su obra de salvación. Así que recuerden, mi hermano, la lámina 3, ¿qué es una iglesia local?
Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre ¿de quién? De Cristo, para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino. Aquí esto toma más claridad. Pertenencia a Jesucristo y su reino, porque no podemos reflejar a nuestro Creador si no le pertenecemos a Cristo. Esto es imposible por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Esto es una iglesia local. Una iglesia local no solamente para venirnos a huir del mundo los domingos. No, hermano. Imagínate esto como equipándonos para la guerra. Equipándolo para vivir el mundo real. No es un mundo, no es un dualismo. El mundo real es completo. El cristiano es integral. En todas las áreas que usted es cristiano. Yo también. Como le contestamos a nuestras esposas, nuestras madres, nuestros hijos, tenemos que reflejar el carácter de Dios. Ese es nuestro propósito. Esto es una iglesia. Y la iglesia local la necesitas porque sin ella morirás. Termino con esto. Efesios 3:10. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué debe hacer? Hablando de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Repito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Hablar de la iglesia es hablar de Dios. Van íntimamente relacionadas. Dios ha diseñado su iglesia para mostrar su carácter. Así que aquellos que dicen, odio la religión, odio la iglesia, pero amo a Jesús, no conoce a Jesús, no conoce a Dios. Y es imposible que un verdadero cristiano ame a Jesús sin amar a su iglesia. ¿Quieres ser parte del trono de gracia? ¿Quieres ser parte de esta iglesia? Pues tienes que ser un hijo de Dios por medio de Cristo y entender que tienes la responsabilidad, no con nosotros, sino con Dios, de ser la imagen del carácter de Dios en un mundo que odia a la iglesia. Esa es tu responsabilidad, ser creyente en el Señor y ser ese espejo en Cristo que realmente refleje el carácter de Dios. Hermano, ¿y cómo conocemos el carácter de Dios? Aquí. Dios guardó una palabra para nosotros. Esta palabra no está pervertida ni corrupta, como dicen algunos. Esta palabra es perfecta. Y Dios la ha guardado para el beneficio de su pueblo. Esta palabra hay vida, porque Dios mismo la estableció. Acuérdense algunos de los que vieron la clase el martes. Dios no solamente reveló ideas, Él guardó palabras. Cada palabra que aquí está es importante, porque Dios reveló absolutamente todo. Amén.